Hola, buenos días. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a hablar un poco, bueno, de un tema que a veces cuando tenemos visitas, pues nos preguntan a veces los distintos clientes, los distintos aficionados sobre principalmente nuestras cajas, de qué material son los conos, de qué material están hechas las cajas, cómo están terminadas, etcétera. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema que, aunque podría ser muy complejo y muy técnico, nosotros lo vamos a hacer un poco más básico, entre comillas, aunque nos hemos traído Reducirlo. aquí un pequeño guión porque no se nos olvide, no se No nos se olvide nada. olvide nada. Es importante. Y lo que vamos a hablar es un poco de el impacto que tienen o la importancia que tienen los distintos materiales que se usan en la construcción de los altavoces, que no somos expertos en la materia, pero bueno, Bueno, simplemente pues para tener, para que tengáis ciertos conocimientos y ciertas nociones de la importancia que pueden llegar a tener. Entonces, primera consideración, pues que efectivamente pues tienen importancia, por supuesto, a la hora de construir un monitor o un altavoz de columna, pues tiene mucha importancia no solo el diseño, que por supuesto tiene mucha importancia, los filtros, si se usan filtros, pues tienen mucha importancia, conectores, cableado, etcétera, pero también tiene mucha importancia los materiales que se usan tanto en el gabinete, con lo que está construido, como en los conductores, en los drivers, en los conos. ¿Vale? Entonces, empezando por el primer caso, eh, ¿qué tipos de materiales se suelen usar habitualmente? Hay muchos, pero ¿cuáles son los que suelen usarse habitualmente en los conos de los drivers, ¿vale? De los altavoces. Estos de aquí. En los conos de los drivers, ¿qué tipos de materiales se suelen utilizar? Hay distintos materiales. Empezamos por el más clásico que se suele el más utilizar, el antiguo. más antiguo, sí, que se suele utilizar en la alta fidelidad, que es el papel. Papel o pulpa de papel, propiamente dicha. Es un material muy tradicional que se suele utilizar y es ligero, muy ligero, evita posibles resonancias que se puedan producir en el cono y tiene muy buenas propiedades de amortiguación, ¿vale? Es muy fácil de mover y sobre todo destaca mucho en ofrecer muy buen sonido en frecuencias medias, naturalidad y fidelidad del sonido. Ofrece un sonido cálido, muy natural. Efectivamente, el A sonido que suele frecuencias ofrecer es cálido. medias, que son con las que el oído se lo pasa bomba. Sí, las frecuencias medias, que es donde se mueve la voz humana, Claro, sí, sí. principalmente, la mayoría de los instrumentos donde más Sí, incidencia tienen es en realmente, sí. frecuencias medias y es donde más destacan. Sí, sin Como duda. dijimos al principio, eso no significa que cualquier cono de papel ya es la leche, pero Posiblemente sea en el lo que más... más destacan es eso. Y bueno, es el material más tradicional y el que más asociado está Sí, a claro, la es que high-end. antes el tema de los plásticos y todo esto es un invento relativamente nuevo, los años 60, 70. Entonces todo lo que se hacía anterior a esa época era de papel, los JBL, bueno, los clips, bueno, todo lo que se hacía anterior era papel. Entonces, como, bueno, es un tipo de material que es muy duradero, ¿vale? Pero puede estar, digamos que por ponerle una desventaja, entre comillas, puede estar un poco más sometido, por ejemplo, a humedades. Sí, Si correcto. se tiene en un sitio muy húmedo, pues es más susceptible de coger humedades, mucho más susceptible que, por ejemplo, otros materiales que ahora os vamos a comentar. Por eso ha habido muchos fabricantes que lo han desechado, aun siendo el mejor de los cuatro que vamos a comentar. Desde el punto de vista sónico es el mejor. Es el que cultiva mejor los medios, el que los medios los hace mejores, sonido más cálido, agradable, más fácil de, de escuchar, pero bueno, con el tiempo se pueden ir degradando, con el tiempo, tiempo, ¿eh? O sea, Sí, tiempo, son tiempo, duraderos, pero no es tan duradero tiempo, tiempo. como otros que vamos a Y ha ver habido ahora. muchos fabricantes que para no que dentro de 20 años o 30 años nadie les diga nada, pues han optado por otro material. También Claro. es cierto que los conos que hay ahora mismo
de papel, casi todos, Este es un ejemplo, pues efectivamente. llevan un cerco que ya no es de papel, que es un poquito vestreno, bueno, una fibra ya un poco muy ligera, pero de polímero, con lo cual la parte que antes La suspensión. la suspensión era la que más sufría y la que con el tiempo pues muchas veces se llegaba a romper, a deteriorar, a entrar en problema, conflicto, pues hoy día prácticamente si se hace de esta manera, pues está libre de esa... Lógicamente hay que tenerlos en una zona que no haya mucha humedad, pero bueno, eso se supone que en un ambiente doméstico eso ocurre. ¿Eh? Eso es, eso es. Eso ocurre. Son los que Este, mejor suenan, sin duda. este es un ejemplo, ¿vale? De conos de papel. Estos son Esto los está que basado mejor en suenan, papel, sin duda. Pulpa de ¿vale? papel. Y lo que bien decía Francisco, que la suspensión Sí, por está hecho eso de la otro material suspensión un ahí poco más resistente. está en negra. La Sí, suspensión está en negro. esto es la suspensión, Es que una es otro tipo de fibra ya fibra. un poco polimerosa, de polímero, vamos a decirlo así, ya un poco sintética. Muy ligera, intentando emular al papel, pero claro, nos quitamos. Por eso muchas veces vemos cajas antiguas y están rotas por ahí, por la suspensión Sí, esa la suspensión es de de lo que primero se cartón, rompe, que sí. tanto pam, pam, que se han estado en un sitio húmedo y al final acaba rompiendo. Por eso la mayoría de los fabricantes han buscado otras opciones que en definitiva, bueno, pues intentan evitar esos problemas. Por eso la segunda propuesta es polipropileno. Sí, el polipropileno, que es un material pues basado también en determinado tipo de polímero, es un material ya más tipo plástico, claro, Sí, no, ya es un polímero, son claro. polímeros, Sí, y es más duradero que el papel, aunque el papel es muy duradero, porque al final estamos hablando de muchos años, no estamos hablando de cosas de meses ni sí. nada, Y pero el luego es muy polímero, resistente a la humedad. el polipropileno, es mucho más duradero y además es resistente a la humedad, efectivamente. Y luego el tipo de sonido que ofrece, pues hombre, ofrece... Es que todo esto es relativo, ¿eh? Estamos hablando de las características asociadas de por sí a ese tipo de cono. Sí, Luego claro, el sí. diseño, etcétera, pues influye también mucho en el sonido final que pueda ofrecer el Sí, altavoz. pero vamos, en términos generales ofrecen un sonido limpio, Preciso, preciso. pero pierde un poco de calidez respecto al... Sí, Pierde un poco sí, de sí, calidez sí. respecto al sonido Sí, de, sí, del... sin duda. Carece de la calidez esa que tenía el papel. Puede tener un poco más de grave también, como ventaja. Pero bueno. Luego el siguiente que se ha utilizado, yo creo que ahora se está utilizando ya muy poco, es el Kevlar. El Kevlar, bueno, pues fue una cosa que en su momento Kevlar es era este. muy novedosa y bueno, pues muchos fabricantes pusieron el ojo sobre el Kevlar y tienen diseños contemplados con el Kevlar. Es un material extremadamente resistente y al mismo tiempo ligero. Por curiosidad, es el que se usa en estos antibalas que Ah, sí, llevan los chalecos el antibalas. chalecos antibalas. Muy ligero, muy resistente y bueno, tiene sus ventajas. Ofrece una respuesta rápida en cuanto al sonido y es muy duradero. ¿Eh? Y funciona muy bien pues para las frecuencias graves. Eso sí. Sí, para las frecuencias graves. Este tipo de monitor es un ejemplo, ¿vale? Del cono de Kevlar. Esto es de Kevlar. Sí, porque el papel no funciona tan bien con las frecuencias graves. Eso es, Pero eso bueno, es. hay que darse cuenta que el oído humano, donde se siente a gusto es en los medios, ahí es donde está. El oído humano lo que busca son los medios. Luego, pues que el agudos no falten y que graves tampoco falten. Que no esté capado por arriba y que abajo pues no haya graves, pero realmente si se consigue un cono como es el de papel, que ahora mismo suba por arriba un poquito y suficiente y baje, pues es la máxima experiencia la vamos a tener ahí, sin duda. Sí, sí. Luego Eh, tenemos el punto 4.
Sí, bueno, disculpa. De tipo polímeros que hemos hablado antes, Sí, que está papel, polímeros, Kevlar, que por eso lo hemos puesto aquí, sí, es un polímero. este es un tipo de cono que está basado en un tipo de polímero especial Sí, que está fabricado, en este caso es Harber. sí, Harber, desarrollado por Harvard. desarrollado por Harber, es un polímero especial que ellos lo llaman radial, Sí, que bueno, son unas siglas que pero es, bueno, es un bueno, polímero. eso es. Pertenece a la familia de los polímeros. Eso es, sí, es un polímero especial, también es muy duradero, Sí, no, no. no es A la susceptible excepción a... del papel, el resto son eternos. Eso es, no es muy resistente a deformaciones, etcétera. Entonces, pues era como ejemplo. Y ahora el último punto que ibas a comentar Sí, de otro tipo de cono, el último que podríamos decir es el aluminio. el aluminio. El aluminio, ha habido fabricantes que han recurrido al aluminio, aluminios muy ligeros, porque es un material muy ligero y al mismo tiempo muy rígido. Yo he visto varias cajas por ahí, ahora mismo no recuerdo nombres, pero que tenían de aluminio, sí, y ofrece un sonido claro, muy detallado, y con un grave también bastante contundente. El talón de Aquiles, como los otros, es los medios. Los medios es donde bajan. Y que quizás puede dar una un- sensación de metálica sí, también. Un sonido un efectivamente, poco metálico. puede ofrecer un sonido que nos puede resultar frío, metálico, Mm. y a veces pues no llega a cautivar como los otros materiales. Pero bueno, en definitiva, luego el resultado final depende de muchos más factores, como ha dicho Daniel al principio. Entonces, bueno, pues cada uno se lo organiza como puede, hace lo que Sí, sí. y cada uno pues con sus luego la interacción, por ejemplo, este es un polímero, el de la Harvard, pero con el resto de la caja, etcétera, etcétera, Es pues una conjunción de elementos, hace sí. una conjunción y consigue un resultado. O sea, tampoco hay que guiarse si claro, ese es un poco No, es que a mí me la gusta mano del escucharme... cocinero, Claro, sí, sí. la mano del cocinero. ¿eh? Luego pasamos a la parte 2 del vídeos. Claro, nos olvidamos De los conos, de los conos y pasamos hablar de los gabinetes. los gabinetes. Las cajas, vamos. Lo que es a la caja. Lo que comúnmente llamamos la caja, Sí, sí. Sí, que es el gabinete. sí, los parlantes, como dicen los americanos, los Sí, bueno, sudamericanos. los parlantes llaman a todo el altavoz. Sí, por eso, los Pero sí, parlantes, sí, sí. sí. Bueno, el gabinete, nosotros le llamamos caja. Caja porque normalmente pues tiene una estructura de caja. Sí, Claro, pero en lo realidad vemos es en el una caja. gabinete que es donde Entonces ahí también, aunque con frecuencia estamos muy habituados a ver gabinetes de madera, por ejemplo estos tres que tenemos aquí pues son de madera, también hay más opciones. Y luego distintos tipos de madera. Sí, claro, sí. Por ejemplo Entonces, está la madera MDF, MDF. que es la de Como por ejemplo esta. media densidad fibra, pues se llama MDF, Sí. que es una madera contrachapada, con mucha rigidez y gran capacidad de amortiguación. El sonido es claro, sin resonancia, es económico y fácil de trabajar. Casi todas se están haciendo ahora con MDF. Casi todas. Esta MDF, que es lo mismo que DM, que comúnmente se o llama DM, DM, sí, que comúnmente se llama densidad media. Media densidad, que se dice en inglés, claro, un poco al revés. Eso es, eso es. Los ingleses no tienen epítetos, siempre son, pero bueno, la Es un material que casi- le da sí, peso, le da rigidez. le hace agradable al oído, porque de madera a madera no pueden ser las cajas. Que a veces pues uno es seducido, ay, fíjate, hecho de madera. No, si quieres una caja de madera a madera tendrías que hacer un esqueleto de EDM y luego poner por fuera la madera de Recubrimiento, sí. adorno, porque la madera es viva, la madera está viva, la madera dilata, contrae con los años, la madera se está moviendo a lo largo del tiempo, entonces sería un producto que cambiaría con el tiempo Sí. y no puede ser, claro, tiene que ser un producto terminado, que no esté sujeto a cambios. Y es prácticamente el que más se usa. Es el que más se usa, sí, Y con diferencia. es muy sólido, la madera de M además se trabaja muy bien
y prácticamente pues es la que yo creo que el 90 o 95% Sí. de las cajas que hay en el mercado pues están construidas con DM. Sí, ¿Eh? luego hay algunas otras que ya son de menos nivel, que están Sí, construidas de contrachapado, de madera. sí, Es lo bueno, que comúnmente llamamos aglomerado. aglomerado, sí. Pero La, bueno, son cajas de menor nivel, porque la bueno, el diferencia entre aglomerado... el aglomerado y el DM simplemente es que son maderas hechas con viruta y en el aglomerado pues se pone poca viruta y un poco más de cola y en la otra se le prensa más, se le prensa mucho más, con lo cual lleva, pues o pesan más. Tiene más densidad, claro. Y luego son, con el tiempo prácticamente pues son eternas, cosa que el aglomerado pues le entra la humedad un poco, y al final se acaban rompiendo. El DM tiene mayor capacidad de Sí, amortiguación, sí, se comporta mejor en es otra general. cosa, sí. El aglomerado pues ya está un poco en desuso, en las cajas por lo menos estamos hablando de cajas de alto nivel, habrá cajas de muy bajo nivel que lo puedan tener, Sí, pero en general ya no se de usa. hecho dentro de la Jaén el aglomerado no se llega a utilizar, No, yo no creo, se no usa. se llega a utilizar. Cajas baratitas de 200 euros, bueno, pues sí. Luego hay un material que también se utiliza y es el plástico. El plástico tiene sus capacidades, tiene sus propiedades y hay personas o hay fabricantes que lo hacen de plástico. Hay una marca que se llama Vivid, me parece que es, tiene una estructura eh, así curiosa y claro, eso tiene que ser con material plástico. Eso con madera es imposible hacer esas formas así. Quizás es el recubrimiento de afuera, no conozco esas cajas en concreto, pero el plástico es un material que está sometido más a deformaciones Sí, y sí, 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 no sí. es tan rígido como pueda ser la madera, la DM que hemos hablado antes, En la y, calle se usan pocas, y se usa pocas. poco, sí, suele Sí, se usarse ya usan más pocas. en gamas Las bajas. gamas bajas sí, porque al final pues hacer una caja por 80 euros o 200 euros, pues claro, tiene que ser. Pueden resonar más fácilmente Sí, también, no, tienen menos no masa. es un material adecuado. Al tener también menos masa y menos densidad, son más No es un susceptibles a material que adecuado. resuenen, pueden provocar distorsiones, Y etcétera. luego las Entonces, hay que no se últimamente suelen también utilizar. se han introducido en el mercado, aluminio. Aluminio también. Aluminio, hay una marca suiza, no me acuerdo cómo se llama. Luego están estas famosas americanas de Mágico, que Hombre, el aluminio, que pesan una tonelada. si le das ancho, Sí, sí, las es de un material muy Mágico que rígido. pesan muchísimo, claro. Una caja de aluminio, pues las cajas de Mágico te van a 200 kilos o así, y tienen mucha rigidez, pero creo que tienen un sonido un poco frío, les falta un poco esa resonancia. Imaginemos un violín, claro, un violonchelo, claro, la resonancia que le da la madera, pues eso se transmite un poco. Entonces, el aluminio no tiene resonancia, da un sonido preciso, pues es costoso también, por eso las cajas. Pero bueno, yo creo que de estas cuatro propuestas últimas, la que sale victoriosa pues es la madera y ahí casi todos los fabricantes de una manera casi unánime se van al DM. Normalmente es DM de 2,3 centímetros. Sí, depende un poco de dos la coma tres consistencia que le quieras centímetros, dar. depende ahí un poco del fabricante, de cómo, por El ejemplo, aluminio también podría ser buena opción, pero claro, tiene que estar muy bien hecho, con un sí, buen alto grosor. Y bueno, y para determinados tipos de música, pues pudiera no ser del todo bueno. Pero bueno, en luego, general si también es una buena opción, ¿eh? entramos en el punto 3 que toda esta descripción la pondremos abajo en la descripción del vídeo, pues se podría hablar de otros componentes y materiales. Bueno, pues ya que si poner alguna borde de Bueno, el gomas, tema interior, el tema espumas. de las espumas interiores es importante Sí, también. claro, sí, sí, la amortiguación interna, bueno, En el sí, interior se suelen poner, porque bueno, al final no suele haber demasiado espacio en el interior, dependiendo un poco del tipo de caja, pero no suele haber mucho espacio y lo que se intenta evitar es que resuenen sí, que no se produzcan resonancias indebidas sí, en el sí, interior y se colocan distintos tipos de fibras.
sí, fibras minerales generalmente, que amortiguan el sonido y las posibles resonancias que se sí, crean en el sí. interior, y hace pues que la caja se Normalmente se comporte emplea mejor. pues en todas las cajas que son caja. Sí, Cuando ya es la caja, como por ejemplo las que tenemos del Iriter, la Magic 8, la Magic 10, que ya llevan un sistema laberíntico interno, pues no sería tan importante colocarlo, porque bueno, ya interactúa por también está dentro, colocado, pero bueno. pero sí, también está, también lleva, sí, sí. Bueno, todo este punto nos conlleva a pensar cuál elegir, qué material Bueno, no hemos elegir. hablado de los imanes, que pueden ser de Bueno, ferrita, de neodimio, etcétera, pero bueno, creo que no nos sí, vamos a bueno, complicar. tampoco nos vamos a extender demasiado porque ya entraríamos en cosas demasiado técnicas porque Sí, sí, sí. los imanes pueden ser de ferrita, de Tienen que ser neodydio, potentes, pero neodimio es bueno, mejor, pero bueno, no vamos a entrar en qué temas más técnicos. en resumidas cuentas, bueno, pues haciendo un pequeño resumen, si la preferencia del sonido, si se prefiere un sonido cálido y natural, yo creo que los conos de papel son los ideales, ¿eh? Los conos de papel. Para un sonido claro detallado, pues estaríamos el aluminio y el Kevlar. Pero vamos, particularmente en mi caso, lo que me gusta es la zona media, a mí me gusta mucho la música clásica y se mueve todo en los medios. La clásica tiene pocos agudos, pocos graves y bueno, no hace falta los Depende, pero medios y es las voces, todas las personas que les gusta tema vocal, el acústico. vocal, claro, realmente sorprendería a veces si sometiéramos una canción a un análisis de espectro, como los agudos, pues bueno, a partir de 12.000 o por ahí ya A partir de 12.000, 13.000 poco, sí. prácticamente ya no hay nada. Y por abajo, pues Y bueno, 60. aparte que muchas cajas tampoco No, pero llegan a esos bueno, que niveles, pero no. bueno, a los armónicos pueden llegar, ¿eh? Por A ejemplo, para esos que tenga niveles. unos graves potentes una caja, pues tiene que ser con elementos electrónicos, por ejemplo, porque un elemento natural no llega a darlo. Una batería, y dices, bueno, es que da muchos graves, no. La batería, pues que 60, 70, 80 hercios por ahí. Claro, para llegar más abajo, no. Entonces, bueno, pues ahí en ese aspecto, pues el papel. Bien es cierto que, bueno, tal y como hemos comentado, cada fabricante se monta su teatrillo y al final tienes que escuchar el producto final. Sí, sí, eso no significa que una caja que no sea de papel vaya a sonar mal y una de papel vaya a sonar bien. Al final es un Claro. cúmulo de factores. Pero bueno, que estamos hablando en términos generales. Todo este vídeo ha venido un poco, pues, vamos, el motivo de realizar este vídeo es porque muchas veces en muchas visitas, pues nos dicen, oye, ¿y de qué es ese cono? ¿Y de qué tal? ¿Y se comporta Sí, mejor que este otro? ¿Y se comporta peor que este otro? sí, A sí, ver, al sí. final hay que escuchar el resultado final. Sí, 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 Hay sí. que ver el conjunto de la caja, cómo suena en términos generales. No solo por tener un cono de un material u otro, pues ya No, no, eso está claro, sí. implique el que suene mejor o peor que otro de otro tipo de material. Pero bueno, como muchas veces nos preguntan, pues hemos querido un poco sacar en términos generales a lo que está asociado Sí, en pues cuanto un a poco sonido a cada uno de los materiales las distintas o opciones, cómo sí. se comportan dentro de lo que es el propio altavoz los distintos materiales y para que tengáis un poco nociones básicas al respecto. Y nada, simplemente es porque las inquietudes de muchos aficionados pues nos lo preguntan Sí, sí, sí. habitualmente. Y el papel, pues tal y como hemos comentado antes, pues claro, realmente papel al 100% ya no lo hace nadie. Porque el cerco que lleva, tal y comentábamos antes, pues normalmente ya recubren a una fibra que no hace falta que sea muy gorda, porque como el papel es ligero, pues tampoco hace falta, porque por ejemplo estas otras sí, pues tienen, para aguantar, tienen que poner un cerco de fibra más gordo, con lo cual también dificulta la capacidad de respuesta transitoria rápida. En definitiva, casi siempre, como ocurre en casi todas las cosas de la Jaén, cuando miramos atrás nos damos cuenta que era
lo que mejor sonaba era lo que había al principio. Que si las Bueno, depende, válvulas, pero el sí. papel, y bueno, de alguna forma dices, bueno, como decía, hay una frase de Brahms, el compositor alemán, que dice, volvamos al pasado y será todo un avance, una cosa así viene a decir la frase. Volvamos al pasado y será todo un avance. Bueno, son las válvulas, al final eh, la, casi la que mejor suena es la 300B, que es la 1930 y tanto, Sí, que a veces la complejidad no significa que desarrollado vaya... por sí, 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 el- sí, porque bueno, digamos el desarrollo tecnológico va por una dirección, pero el oído se mantiene fiel. De hecho, hay actividades en las cuales, por ejemplo, en los vinos, pues nada, siguen con sus barricas de madera. Y dices, bueno, pues va a poner una de plástico, como siempre, Sí, sí, sí. Bueno, al porque bueno, final, pero bueno, es una pequeña disección. disertación, sí. Bueno, amigos, esperemos que este vídeo os haya gustado. Insisto que lo fundamental es la mano del cocinero, Efectivamente, sí. que, eh, Conjugue bien todos los elementos. que coge sus elementos, hace muchas veces sus diseños propios, como es el caso de Harvard, un cono con unas características propias, Sí, está diseñada, patentado por ellos y es único suyo, sí. patentada, y bueno, pues luego pues está todo, luego hay que, claro, ver cómo reacciona, cómo se gestiona el filtro divisor, y bueno, al final pues aquí está el producto, me lo como o no me lo como, o sea, ¿qué le Eh, damos al cocinero? Nuestro oído al final es el que tiene la última palabra, pero bueno. Sí, sí, por ahí va el tema. Bueno, amigos, desearos a todos que paséis una buena mañana, fin de la mañana, y buena tarde a todos y que disfrutéis la música como siempre. Gracias por seguir nuestro canal. Igualmente, yo también me despido. Muchas gracias a todos. Gracias por seguirnos. A disfrutar de la música como siempre. Gracias. Gracias. Abrazo a Adiós. todos. Adiós, adiós.